Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo video tutorial desarrollado por elmaestroenlinea.com. En este video tutorial aprenderemos cómo podemos ingresar un registro nuevo en una base de datos. Para agregar un registro nuevo a la base de datos, vamos a comenzar con un formulario que se va a encargar de recibir esos datos. En este caso, vamos a utilizar la base de datos usuarios, la tabla usuarios, para ingresar la información. Se trata de una tabla que cuenta con 3 campos: nombre de usuario, clave y tipo de usuario. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la etiqueta form. Vamos a escribir el nombre del formulario. Vamos a llamarlo formulario. Seguidamente escribimos la etiqueta ID. Colocamos el mismo nombre que pusimos en la etiqueta name, en el atributo name, y vamos a escribir ahora el método que va a ser el método post. Seguidamente vamos a escribir el atributo action, que va a contener el nombre del script PHP que se va a encargar de hacer el proceso de inserción. En este caso el archivo se llama insertarusuario.php. Muy bien. Vamos entonces ahora a cerrar la etiqueta for y vamos ahora a iniciar una etiqueta nueva, que es la etiqueta table. La etiqueta table me va a permitir crear una etiqueta tr que equivale a una fila, table row, para así poder crear una etiqueta td y dentro de ella una etiqueta label. Esta etiqueta label va a contener los nombres de los campos, lo que verá el usuario. Como su nombre lo indica, las etiquetas. Cerramos la etiqueta label. Seguidamente cerramos la etiqueta td. Y en la misma fila, sin cerrar la fila, vamos a escribir ahora la etiqueta necesaria para colocar allí el campo que va a recibir el valor. Para hacer eso, utilizamos la etiqueta input type. Ya no va a ser text, va a ser text, perdón. Y posteriormente seguimos con los demás atributos de la etiqueta input type, como lo son el nombre del campo. En este caso, este nombre es importantísimo porque este es el mismo nombre que vamos a utilizar en el script PHP para traer el dato por medio del método post. Utilizamos la etiqueta ID, usuario, y finalizamos la etiqueta input type text. Como no vamos a colocar nada más en esa celda, entonces también finalizamos la etiqueta td y también podemos finalizar la etiqueta tr. Bien, vamos a ir al modo diseño. Entonces ya tenemos una etiqueta y tenemos un campo preparado para recibir valores. Muy bien. Este proceso se va a repetir entonces para el resto de los campos, para los 3 campos. Entonces vamos a hacer lo mismo con el campo clave, cambiando el texto que precederá a la caja de texto, cambiando el nombre del campo y el ID del campo. Perfecto. Procedemos entonces con el último campo, que es tipo de usuario.
Hacemos exactamente lo mismo y hacemos las modificaciones correspondientes. Este nombre es el nombre con el cual nos vamos a referir al campo en el script PHP, tipo usuario. Muy bien. Por último, vamos a colocar el botón de texto el botón de envío, perdón, que nos va a permitir desencadenar el evento de envío de los datos del formulario al PHP. Para ello vamos a utilizar una etiqueta TD, posteriormente la etiqueta label, y vamos a escribir un mensaje que va a decir, perdón, vamos con la etiqueta input type, la etiqueta input type. En este caso ya no va a ser la etiqueta text que indica campo de texto, sino la etiqueta submit, que es la etiqueta que se utiliza para el envío, para generar el botón de envío. Vamos a darle un nombre a ese botón por medio del atributo name, y por medio del atributo ID lo vamos a identificar. Se recomienda colocar los mismos datos tanto en name como en ID. Posteriormente vamos a utilizar la etiqueta value, que es la etiqueta que permite colocar o escribir el mensaje de texto que aparecerá encima del botón. Cerramos la etiqueta input type y podemos proceder a cerrar la etiqueta table. Vamos a ver cómo va hasta ahora. Perfecto. Muy bien. Podemos proceder con la etiqueta cerrando la etiqueta td y cerrando la etiqueta table. Perfecto, muy bien. Procedemos a cerrar la etiqueta form y a verificar el modo diseño. Efectivamente tenemos una etiqueta, dos etiquetas, tres campos con sus nombres correspondientes: usuario, clave y tipo usuario. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro formulario. Ahora vamos a pasar al script PHP que se llama insertar usuario.php. Bien, abrimos entonces un bloque para PHP y vamos a empezar a escribir el código correspondiente para que nuestro script en PHP funcione y pueda recibir el valor que se va a insertar. Muy bien, para ello entonces vamos a comenzar ejecutando una instrucción por medio de una variable, que es insertar igual a MySQL query. Dentro de esta cadena de caracteres vamos a escribir la instrucción en SQL que nos permite guardar los datos en una tabla. Esa instrucción es insert into. Como ya hemos visto en anteriores videotutoriales, después de escribir insert into, vamos a empezar a escribir los nombres de los campos entre paréntesis, separados por comas. Tenemos el campo clave, tenemos el campo tipo usuario, cerramos y seguidamente vamos con la etiqueta values. Después de la etiqueta values vamos a escribir los campos que se van a insertar. En este caso los campos van a ser traídos por medio del método post. Ahorita los definimos. Esos campos se recomienda que tengan el mismo nombre del campo en el formulario: nombre usuario,
pesos clave, pesos tipo usuario. ¿Por qué utilizamos aquí la expresión pesos? La expresión pesos la utilizamos porque debemos hacer referencia a variables que han sido generadas por medio del método POS. Los campos los vamos a encerrar entre comillas sencilla. Después de colocar la comilla sencilla, cerramos el primer paréntesis correspondiente al grupo de valores y cerramos la comilla correspondiente a la instrucción insert into. Escribimos una comita y vamos a colocar el nombre de la variable de conexión. La variable de conexión debe almacenar o debe contener la cadena de conexión correspondiente. En la primera línea de este script tenemos una instrucción que se llama require once y seguidamente escribimos el nombre de la conexión. Recordemos que la conexión, veamos en otro video tutorial, la tenemos acá. Este archivo se inserta en el script de ingreso por medio de la instrucción require once. Siempre debemos colocarlo en la primera línea. Muy bien, hasta aquí ya hemos construido la instrucción MySQL Query, que es la consulta. Envía una consulta a la base de datos MySQL y esa consulta pues contiene efectivamente las instrucciones de la consulta en el lenguaje SQL, que consiste en ejecutar un insert into pasando el nombre de la tabla, seleccionando los campos y escribiendo posteriormente los valores que se van a insertar en la tabla. Muy bien, antes de eso entonces debemos crear las variables. En este caso la variable nombre usuario va a ser igual a lo que viene del campo por medio del método post. Miren, le decimos nombre usuario es igual a signo de pesos guión bajo post. El método post permite traer los datos desde un campo de usuario, desde un campo en un formulario. Entonces, ¿el nombre del campo cuál es? Exactamente el mismo. Nombre usuario. Debemos asegurarnos que sea el mismo. Hacemos lo mismo con los otros tres campos. Con los otros dos campos. Campo clave. Y por último el campo tipo usuario. Muy bien, vamos a verificar nuevamente en el formulario que los nombres de campo sean correctos. Nombre usuario. Aquí por ejemplo se produciría un error. Entonces vamos a hacer el cambio. Este es usuario, este es clave y tipo usuario. Vamos a hacer el cambio acá. No es indispensable que la variable se llame exactamente como el nombre de campo, pero para no confundirnos se recomienda usuario igual a post de usuario, pesos clave igual a post de pesos de clave. Aquí también hay que hacer el cambio. Usuario y nombre de usuario, pesos usuario. Vamos a verificar que efectivamente la base de datos, en la base de datos el nombre del usuario es el que estamos utilizando para el campo. Para ello ejecutamos nuestro phpMyAdmin. Vamos a movernos hacia phpMyAdmin desde nuestra aplicación SAMP y vamos a verificar en nuestra base de datos. Recordemos que la base de datos está aquí definida.
se llama curso PHP. Este es el nombre de la base de datos. Entonces vamos a buscar la base de datos curso PHP con la tabla usuarios y vamos a verificar. El campo se llama nombre usuario, el otro campo se llama clave y el otro se llama tipo usuario. Muy bien, entonces el campo que debo seleccionar aquí es nombre usuario. Nombre usuario. Esa es la recomendación. Para que no se presenten estas confusiones, es que se aconseja darle nombre del campo de la base de datos, tanto al nombre del formulario, al campo en el formulario, como a la variable que estamos usando. En este caso, pues vamos a dejarlo de ese modo. La variable se llama pesos usuario, el campo se llama usuario, el que estamos trayendo del formulario, pero este dato se va a insertar en el campo nombre usuario. Muy bien. Creo que ya está todo listo. Vamos a ejecutar entonces, vamos a guardar y vamos a probar si efectivamente al ejecutar el formulario se guarda un usuario en nuestra. Muy bien, para ello entonces vamos a ejecutar el formulario ingreso registros.php. Lo ejecutamos en el navegador presionando un clic en el iconito correspondiente al disparo del navegador y efectivamente se ejecuta nuestro formulario. Entonces vamos a escribir un nombre de usuario cualquiera, una clave y un tipo de usuario y damos clic en el botón guardar. El mensaje que se despliega es conexión con MySQL conseguida, en razón a que este mensaje está dentro del script de conexión. Podríamos cambiar y colocar un mensaje en el script de ingreso de registro para que nos diga que se generó o se ingresó al registro. Vamos a verificar si el usuario registro efectivamente se grabó. Vamos a phpMyAdmin, nuestra base de datos curso PHP, nuestra tabla de usuarios y verificamos efectivamente. Aquí se acaba de agregar un registro más, Guillermo, mi clave 001. Vamos a volver a Dreamweaver y vamos a decirle entonces que después de que ejecute el ingreso del registro, entonces muestre un mensaje que diga el registro se agregó con éxito. Muy bien. Y también podemos hacerle un cambio a conectar y vamos a decirle que no nos muestre el mensaje que nos verifica que la conexión con MySQL se consiguió. Volvemos a ejecutar el formulario dando clic nuevamente en el mapa mundi y vamos a agregar otro usuario con otro tipo de usuario. Ahorita sí aparece el mensaje el registro se agregó con éxito. Volvemos a phpMyAdmin, presionamos clic sobre el nombre de la tabla y efectivamente aparece el registro agregado. Muy bien, de esta manera hemos ilustrado cómo podemos construir un script para agregar un usuario en una base de datos MySQL en una tabla específica. Se crean las variables, creamos una variable que va a contener la consulta y dentro de la consulta escribimos toda la instrucción SQL correspondiente a agregar un registro. Se debe colocar seguidamente coma y el nombre de la variable que contiene la conexión. Recordemos que esa variable está aquí creada, la conexión a MySQL, pesos link, y posteriormente se ejecuta y de esta forma queda almacenado el registro. En posteriores videotutoriales veremos otras acciones sobre la base de datos como lo son consulta, modificación y eliminación de registros. Hasta una próxima oportunidad.